¿Alguna vez te preguntaste qué oscuros secretos se escondían tras los muros de la ciudad prohibida? Entre los siglos XIV y XVII, la dinastía Ming gobernó China con mano firme, pero también con una dosis generosa de locura, traición, brujería y excesos dignos de una serie de Netflix. Hoy te vamos a revelar los secretos más escandalosos de los emperadores Ming. Y te advertimos, esto no es historia aburrida. Esto es un desfile de vicios imperiales, pociones de inmortalidad, complots fatales y emperadores que creían ser superhéroes. Bienvenidos a lo más oscuro del esplendor chino. Dale like, suscríbete y comparte. Zhu Houchao, más conocido como el emperador Chengde, ascendió al trono en 1505 con apenas 14 años. Su reinado, que duró hasta 1521, es recordado no por grandes conquistas ni reformas, sino por su comportamiento excéntrico, infantil y, en muchos casos, irresponsable. Con el poder absoluto en sus manos desde tan joven, Chengde adoptó la actitud de un niño con juguetes nuevos, solo que sus juguetes eran ejércitos, palacios y miles de súbditos. Chengde convirtió la corte imperial en su parque de diversiones personal, literalmente. Mandó construir un zoológico exótico dentro de los jardines del palacio, que albergaba desde jirafas y leones africanos hasta avestruces y cebras. Pero eso no era todo. También ordenó la creación de un pueblo extranjero, donde obligaba a prisioneros y comerciantes de otras regiones a vestirse y actuar como si vivieran en sus tierras natales, solo para su diversión. Los hacía desfilar, representar danzas y hasta montar simulacros de batalla frente a su trono. Pero lo más escandaloso fue su harén. El emperador tenía a su disposición un número exorbitante de concubinas, muchas traídas de distintos rincones del imperio. Sin embargo, no se limitaba a las mujeres seleccionadas por el protocolo imperial. En uno de los casos más sonados, Chengde secuestró a la hija de un ministro de alto rango durante una visita a la corte. La joven fue llevada al harén sin el consentimiento de su familia, generando un conflicto que casi derivó en una rebelión política. El padre, humillado y desesperado, intentó renunciar a su cargo públicamente, pero fue silenciado por orden directa del emperador. Además, Chengde solía disfrazarse para colarse en barrios pobres o en casas de placer sin que lo reconocieran. En estos lugares bebía en exceso, peleaba con locales y a veces regresaba herido. En una ocasión, cayó de un tejado mientras intentaba espiar una taberna y desapareció por días. Cuando lo encontraron, estaba ebrio, disfrazado de mendigo, y aseguraba haber estado en una misión secreta del general Chu. Su desprecio por las tareas de gobierno era total. Delegó la administración en eunucos y ministros corruptos, lo que trajo una ola de nepotismo y abusos. Las finanzas del imperio comenzaron a deteriorarse. El pueblo sufría, mientras la corte se hundía en el hedonismo. Chengde gastaba fortunas en espectáculos teatrales, construcciones inútiles y rarezas importadas. Se decía que tenía una sala dedicada exclusivamente a animales amaestrados y otra llena de espejos deformantes que usaba para burlarse de sus invitados. Finalmente, su vida terminó de la forma más absurda posible. Durante una de sus excursiones disfrazado, cayó de un bote mientras pescaba en invierno. El agua estaba helada y permaneció expuesto por varias horas antes de ser rescatado. Contrajo una severa infección respiratoria. Los médicos imperiales intentaron salvarlo, pero la fiebre lo consumió rápidamente. Murió a los 29 años, dejando atrás un legado de extravagancia, caos y negligencia. Si Chengde fue el niño rico caprichoso, su sucesor espiritual fue el emperador Chu Houkong, conocido como Jia Jing. Gobernó durante 45 años, desde 1521 hasta 1567, y fue uno de los monarcas más excéntricos, reclusivos y temidos de la historia imperial china. Jia Jing era un ferviente seguidor del taoísmo, y más concretamente, de su rama esotérica y alquímica. Estaba obsesionado con alcanzar la inmortalidad y creía que, mediante rituales precisos y el consumo de elixires especiales, podía purificar su cuerpo y elevar su alma a un plano superior. Pero sus métodos rozaban lo macabro. Para mantener su vitalidad, Jia Jing ordenó la reclusión de más de 300 vírgenes adolescentes en su palacio privado, conocido como el Jardín del Elixir Celestial. Estas jóvenes no eran concubinas en el sentido tradicional. Su única función era servir como fuente de energía vital. Se les obligaba a mantener dietas especiales, rituales de purificación y a permanecer en completo aislamiento del mundo exterior.
Muchas jamás lo vieron cara a cara. Para el emperador eran instrumentos alquímicos vivientes. Inevitablemente, el mercurio y otros metales pesados terminaron por destruir su sistema nervioso. Su piel se volvió pálida y frágil, sus uñas y cabello caían, y sufría convulsiones frecuentes. Pero él seguía convencido de que su cuerpo estaba en transformación divina. Murió en 1567, en su palacio, rodeado de alquimistas y eunucos, tras ingerir un nuevo elixir experimental. Irónicamente, el hombre que dedicó su vida a alcanzar la inmortalidad terminó siendo asesinado lentamente por su obsesión. ¿Te imaginas que tu presidente o rey desaparezca por 3 décadas y nadie pueda hacer nada al respecto? Eso pasó con Zhu Yijun, el emperador Wanli, uno de los monarcas más enigmáticos y contradictorios de la historia china. Cuando ascendió al trono en 1572, Wanli tenía solo 9 años. Su juventud fue guiada por el sabio e influyente gran secretario Zhang Yucheng, quien implementó reformas económicas, fortaleció la administración y estabilizó el imperio. Durante esa época, China vivió un breve renacimiento, pero cuando Zhang murió, Wanli tomó las riendas y todo cambió. El punto de inflexión fue un conflicto de sucesión que parecía menor, pero que tuvo consecuencias devastadoras. Wanli quería nombrar como heredero a su hijo favorito, Zhu Changshun, nacido de su concubina Lady Zheng. Sin embargo, los ministros de la corte se opusieron firmemente, insistiendo en que solo un hijo nacido de la emperatriz legítima podía ser proclamado heredero del trono. Lo que siguió fue una especie de huelga pasiva, pero desde el lado más poderoso del imperio. Wanli, indignado por el rechazo a su voluntad, se replegó. Se negó a recibir audiencias, a nombrar nuevos funcionarios e incluso a revisar los documentos oficiales. Por más de 30 años, el trono estuvo vacío en lo práctico, aunque ocupado en lo ceremonial. Durante ese tiempo, China fue gobernada de facto por burócratas y eunucos. Algunos aprovecharon la ausencia del emperador para enriquecerse, vender cargos públicos y manipular las decisiones más importantes del Estado. El caos se extendió desde las oficinas centrales de Beijing hasta las provincias más remotas. Se deterioraron las defensas del imperio, aumentaron las revueltas campesinas y el ejército perdió cohesión. Los gobernadores locales comenzaron a ignorar las órdenes imperiales, sabiendo que nadie en la capital las haría cumplir. El efecto dominó fue inevitable. La autoridad imperial se debilitó. La corrupción floreció como nunca antes. La dinastía Ming, aunque aún resplandeciente por fuera, comenzó a descomponerse desde dentro. Muchos historiadores coinciden en que este prolongado abandono marcó el principio del fin para los Ming. Si te gustó este viaje al corazón de los escándalos imperiales, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué otra dinastía te gustaría explorar. Porque la historia, cuando se cuenta bien, es más adictiva que cualquier serie. Hasta la próxima.